¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Emilio Fuentes, docente de este curso que es Investigación de Mercados Internacionales. En el encuentro de hoy vamos a estar trabajando y andando un poco más, de una manera más exhaustiva, en lo que corresponde a cuestionarios. En encuentros anteriores hemos trabajado sobre los métodos de recolección de información, como lo puede ser una encuesta, como lo puede ser una entrevista, un panel de compras, pero dimos una presentación muy general, buscando un poco las ventajas, las desventajas que amerita cada herramienta. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir un poco más allá, a intensificar un poco en cómo confeccionar un cuestionario, cuáles son las alternativas que tenemos de las maneras de preguntar, cuáles son las escalas que podemos llegar a utilizar y que definitivamente es un cúmulo de herramientas que nos permite tener distintas alternativas al momento de planificar una investigación de mercados internacionales. Bueno, ¿qué es un cuestionario? Básicamente es una lista que tiene un carácter formal, estructurado. Obviamente que dentro de él se van a ubicar ciertas preguntas, las cuales vamos a utilizar como un insumo básico para recolectar información. Este cuestionario es específicamente aplicado a los encuestados, que van a depender de la muestra que nosotros eh, hayamos planificado, hayamos pensado y que realmente nos aporte la información necesaria para poder posteriormente analizar la información y luego trabajar sobre la toma de decisiones mercadológicas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son los objetivos del cuestionario? Bueno, generalmente un cuestionario es el instrumento que nosotros tenemos para recolectar la información, necesaria. El objetivo es claramente tener el mayor nivel de respuesta posible e incluso tener al 100% el cuestionario respondido, cuestión que después nos permita tener ciertos datos y ir verificando cuáles son los hallazgos que vamos teniendo dentro de ese cuestionario. Asimismo, el cuestionario requiere de tener cierta em, que específicamente atrape al encuestado, es decir, que no se convierta en un juego de pregunta y respuesta, que sea algo más bien monótono, sino que procure motivar, procure animar y que el encuestado se sienta con un cierto compromiso, una cierta responsabilidad de responder con la verdad, de responder con franqueza e incluso pensando sus respuestas. Más allá de que, bueno, hay preguntas que son abiertas, preguntas que son cerradas, que ahora lo vamos a ver, pero realmente lo que se busca es que encontrar un nivel de cooperación entre el entrevistado y obviamente es una parte fundamental que eso se lo da el entrevistador, que tiene que tener em, ese expertise, es el timing necesario para poder motivarlo. Y justamente lo que necesitamos es minimizar al 100% o por lo menos al máximo el error en la respuesta. Es decir, ¿cuál sería un error en una respuesta? Bueno, que un formulario esté incompleto. Un error también ser que el encuestado responda cualquier cosa o responda algo que el entrevistador o el encuestador le vaya sugiriendo y realmente no responde en función de lo que él piensa. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para planificar un cuestionario? Primero que todo, que esto, o sea, realizar una encuesta
o una entrevista o un cuestionario para recolectar información proviene de una situación madre que es una investigación de mercados, es un objetivo de investigación, objetivos generales, objetivos específicos, con hipótesis que nosotros ya vamos teniendo en función de nuestra investigación de mercados, pero, y esto es una herramienta más, es un insumo más, el cuestionario para recolectar la información. Entonces, el hecho de planificar este cuestionario se va a aprender de un tema a tratar, es decir, de un tema que nosotros nos proponemos, de un objetivo que nosotros nos proponemos. Como por ejemplo podría ser evaluar la aceptación de el X producto en el mercado canadiense. Entonces, ese es un tema a tratar, es un objetivo, es algo concreto, algo en lo cual nosotros vamos a movilizar nuestros recursos necesarios para poder adquirir y generar esa información que estamos procurando investigar. Al mismo tiempo tenemos que pensar en un cuestionario en el cual tenga un periodo de tiempo marcado, es decir, ¿cuánto va a durar? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Si hacemos una encuesta que es algo más cuantitativo, algo que necesitamos que sea más rápido y recabar la información rápidamente, y yo creo que entre 5 a 10 minutos como mucho necesitamos pensarlo de esa manera, que va a durar. Ahora, si estamos trabajando con una entrevista, algo más exhaustivo, una entrevista a fondo, y dependiendo de la información que quisiéramos recolectar, puede durar alrededor de 20 minutos. Pero, no obstante, elijamos cualquiera de las dos alternativas o cualquier otra alternativa que ya hemos visto en clases anteriores, tenemos que pensar un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en función de eso también planificamos nuestro trabajo, nuestro accionar, nuestro día a día en la manera de recolectar la información. El encuestado también el encuestado necesita tener información. Es decir, yo no puedo llegar y hacerle, ¿te puedo hacer una serie de preguntas? Y empezar a preguntar así porque sí. No. Idealmente el encuestado necesita conocer cuál es el objetivo de la encuesta o de la entrevista, necesita saber por qué está respondiendo, e incluso necesita saber quién está haciendo este tipo de cuestionarios, porque va a brindar información propia, información de él, sea o no datos personales. Es importante contextualizar y enmarcar, por ejemplo, al encuestado. Además, es como parte de sus derechos. Asimismo, nosotros cuando planificamos una investigación de mercados, tenemos que darles instrucciones precisas al entrevistador. Es decir, el entrevistador, como siempre lo voy marcando, tiene que tener un expertise, es necesario que eventualmente tenga cierta experiencia en llevar a cabo entrevistas o encuestas, justamente porque tiene que conocer cómo leer las preguntas, cómo utilizar los tonos de voz, cómo repreguntar nuevamente, cómo no inferir sobre las respuestas del encuestado, para que en ese accionar se pueda recabar la información con el menor sesgo posible. Bueno, vamos a tener que procurar tener material auxiliar a utilizar. En su momento, o incluso se sigue utilizando cuando se trabajan sobre encuestas, más bien donde la unidad de muestra es la casa, es decir, que vamos a ir casa por casa haciendo encuestas. Vamos a necesitar un formulario, vamos a necesitar la impresión de los formularios, el papel, un lápiz, una carpeta para poder apoyar y hacerla en la casa. Entonces, parecen cosas incluso pormenores, pero que no lo son, porque en el momento de ejecutar este accionar realmente son muy precisas.
Y por último, el hecho de considerar la planificación de este cuestionario, necesitamos tener una impresión, una publicación. Es decir, cuando nosotros tengamos, o sea, analicemos los datos, trabajemos sobre los datos, vayamos ubicando los, los hallazgos principales, bueno, tenemos que hacer un informe y tenemos que ver ante quién se lo presentamos. Obviamente va a ser ante una empresa o ante una agencia de exportaciones o en definitiva quién sería el cliente. No obstante, tenemos que ver cómo hacemos esa publicación, si es digital, si es impresa, si hay que ir a la oficina de ellos como para hacer una presentación con los principales hallazgos. Bueno, de eso requiere también el conocer, porque en función de la presentación, que es el broche de oro, es el cierre, vamos a tener que también planificar cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. Este es un proceso simple del paso a paso, del momento a momento de cómo planificar un cuestionario. Primero lo que tenemos que hacer, antes de sentarnos a armar las preguntas, tenemos que tener muy en claro, e incluso las tenemos que tener escrita, cuál es la información que nosotros queremos ir a buscar. Como les decía anteriormente, bueno, queremos saber la aceptación de la palta peruana en el mercado de Canadá. Listo, ese es un objetivo. En función de la aceptación misma, queremos saber distintas situaciones que se desprenden de la palabra aceptación. Bueno, ¿qué es? Bueno, los precios a los cuales está dispuesto a pagar el consumidor canadiense, los lugares en los cuales está adquiriendo o quiere adquirir la palta, la palta. Las utilidades que le da, la consume pisada como una pasta, la utiliza en ensaladas, la utiliza en otras comidas. Entonces, todas esas incógnitas que vamos teniendo, las necesitamos conocer al detalle, es decir, volver al porqué de qué queremos hacer el cuestionario. Y una vez que tenemos esa información muy precisa, es el insumo crítico para poder empezar a hacer preguntas. Bueno, en función, por ejemplo, del precio, ¿qué preguntas voy a hacer? ¿Cuántas preguntas voy a hacer? Quiero saber el precio de venta al consumidor, quiero saber el precio de importación, quiero saber los márgenes que tienen los distribuidores en Canadá de la palta. Bueno, ahí es cuando tengo que empezar a hacer las preguntas necesarias para cubrir todos los aspectos que voy a ir necesitando de recabar la información. El segundo paso crítico es especificar el método de la entrevista, cómo la voy a llevar a cabo, si lo voy a hacer por teléfono, voy a hacer por email, visitando a las empresas o visitando a los clientes o en el supermercado o o en algún punto de venta. Bueno, en definitiva, el método que lo voy a hacer efectivo. Determinar el contenido individual de las preguntas. Como les marcaba hace un ratito, hace un momento, estaba adentrándome en este cuadrante. Básicamente, cada pregunta tiene que resolver algo. O sea, no es una pregunta de sí porque sí. Porque tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, 10 preguntas. El encuentro anterior una persona nos consultaba. Bueno, ¿cuántas preguntas son adecuadas para abrir un restaurante? Ponele. Y para no cansar tampoco al encuestador, al entrevistado, más o menos de 10 a 12, le dije yo, trabajando sobre el sector específico de la gastronomía, por ejemplo. Entonces, de esas 10, 12 preguntas, eh, cada una tiene que responder a algo o cubrir una necesidad de información que yo voy teniendo. Entonces, bueno, después de diseñar las preguntas, superando
muchas veces la capacidad de responder del encuestado, que ahora vamos a ver cómo hacer trabajar en este tipo de situaciones, y cuando hay falta, por ejemplo, de predisposición para responder, cuáles son las alternativas, las herramientas que nosotros tenemos pensado como para que efectivamente se responda el cuestionario y podamos cumplir con el objetivo. Decir sobre la estructura, la redacción. Estructura quiere decir, bueno, ¿qué pregunta va primero? ¿Cuál va segunda? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer en este momento? ¿En función de qué? Las formas de difusión, si vamos a ir a la casa, lo vamos a mandar por mail o cómo lo vamos a hacer. Y hacerle siempre una prueba piloto. ¿Qué quiere decir? No es que yo tengo un cuestionario, ya pienso que tengo todo listo y directamente, pum, vamos a hacer el trabajo de campo, empezamos a mandar todas las entrevistas por email. Generalmente siempre hay que hacer una prueba piloto del cuestionario como para ver si está bien redactado, cuál es el feedback que vamos teniendo de los entrevistados o de los encuestados, porque muchas veces hay que cambiar alguna pregunta, o vamos notando que alguna pregunta lo puede llegar a poner incómodo, entonces hay que preguntarlo de otra manera, o alguna pregunta está mal redactada, está mal formulada, nosotros pensábamos que se entendía cuál era la pregunta y el encuestado eh, no lo entiende, hay que explicarla varias veces, entonces ahí hay un proceso de, de aprendizaje que tenemos que volver a rever, y naturalmente es una revisión que tenemos que ir haciendo para poder salir de la mejor manera a la prueba final. Bueno, para repasar un poco, por ejemplo, las entrevistas pueden ser entrevistas o también esto sumado a encuestas, ¿no? Pueden ser personales, telefónicas, por internet, por correo. Correo, cuando digo correo, correo postal, que se usaba mucho antes, ahora no, ya con el avance de internet ya no se utiliza tanto, por redes sociales. Estas son como los más usuales y efectivamente son los que están teniendo hoy en la actualidad el tema de internet, por email, por redes sociales, son como los más utilizados justamente por la situación que nos amerita vivir. Bueno, ¿cómo son las estructuras de las preguntas? Bien. Tenemos distintas estructuras, las cuales necesitamos conocer. Por ejemplo, tenemos algunas preguntas estructuradas que son muy útiles para las cuantitativas, es decir, ¿le consumiría la palta peruana? Sí, no, para que responda una pregunta dicotómica. Entonces, ese sí, no, probablemente nos sirva mucho más aún cuando estamos haciendo un análisis cuantitativo, porque después podemos decir, el 60% de los encuestados ha dicho que sí consumiría la palta peruana. El 38% de los encuestados dijo que no conoce más de una variedad de la palta, por ejemplo. Entonces, ahí ya empezamos a jugar un poco con la parte cuantitativa y con los números. Pero también tenemos preguntas no estructuradas, que pueden ser útiles básicamente para las cualitativas cuando hacemos una entrevista. Algo para que se entienda claramente. O sea, es una entrevista a un jugador de fútbol, por ejemplo. Se sientan a charlar, conversan, una pregunta lleva a la otra, capaz que cuenta una anécdota y de esa anécdota surge otra pregunta. Entonces no hay una estructura lógica a seguir. Si bien podemos tener un formato de decir, bueno, vamos a trabajar sobre la vida del jugador, sobre los clubes por los cuales estuvo y demás, pero no es algo muy lineal, es bastante flexible. Entonces, en la investigación de mercados surge lo mismo. Cuando estamos trabajando o entrevistando a un empresario, por ejemplo, que quiere exportar sus productos,
es una entrevista, le estamos preguntando, bueno, ¿por qué quisiera vender en el mercado asiático? Iba a decir, no, porque fui a una feria de negocios y me pareció muy interesante. ¿Y qué le pareció interesante esa feria de negocios? Y tal vez esa pregunta no la tenía planificada y la pregunté en el momento justo porque me parece atinada hacerlo y realmente contribuye a la investigación. Entonces, es no estructurada, lo cual no quiere decir que todo el el cuestionario o toda la encuesta sea estructurada. Eso, o sea, no voy a llegar a entrevistar a alguien sin tener nada planificado. No nos olvidemos que eh, el tiempo que nos está regalando esa persona es muy importante. Nosotros no conocemos la vida diaria de esa persona, la vida diaria de ese empresario, de ese distribuidor, de ese cajero comercial, de ese vendedor, porque tranquilamente puede no cooperar y está en todo su derecho. Entonces, el tiempo que nos están brindando es un insumo muy necesario para todos. El tiempo creo que es algo de lo más valioso que en la actualidad. Bien, otro tipo de preguntas sin estructura que pueden ser abiertas. ¿Qué representa el comercio internacional para su empresa? Y bueno, para nuestra empresa el comercio internacional representa una nueva unidad de venta que estamos desarrollando a partir desde hace 2 años. Bueno, eso no es que todos van a responder lo mismo. Para otro va a decir, el comercio internacional para mí no representa nada porque yo no exporto. Entonces, es una pregunta muy abierta que depende de la situación particular de cada uno, de lo que especifica cada uno. Otra puede ser cómo piensa que será el comercio exterior mundial post-COVID-19. Y ahí tenemos distintas opiniones. De hecho, hay muchos eh, webinars, hay muchas disertaciones, hay muchas capacitaciones que están hablando sobre esta situación y están un poco tratando de predecir qué es lo que se viene después del COVID-19, que realmente hay mucha tela para cortar, hay mucha situación, muchos puntos para hablar y que no todos van a coordinar o sí, en definitiva, cada uno tiene un punto de vista distinto. Por eso es una pregunta muy, muy abierta. Por ejemplo, acá sí tenemos algo más, una pregunta estructurada. O sea, lo que yo estoy marcando acá son distintas opciones, distintas situaciones que en función de lo que nosotros querramos investigar y en función del tiempo y la capacidad que tengamos para hacerlo, la vamos a utilizar o no. No es que tenemos que utilizar todas las alternativas en un cuestionario. Nosotros vamos a ir viendo qué es lo que mejor se adapta al, al, a la muestra que le vamos a aplicar a este tipo de preguntas. Por ejemplo, preguntas estructuradas. ¿Usted piensa asistir a una feria internacional dentro de los próximos 6 meses? Y bueno, le estamos dando una estructura e incluso una alternativa de preguntas, perdón, de respuestas para que nos indique si lo va a hacer o no. Definitivamente no asistirá, probablemente no asistirá, estoy indeciso, probablemente asistiré, definitivamente no asistiré. Otro, y puedo decir, y ahí también ese otro, que es una pregunta, es una opción, perdón, bastante abierta, porque me puede responder otro, no sé, no sabe, no contesta, o eh, depende de si se abren o no los aeropuertos, entonces es como que va a variar una cosa de otra. Lo importante es, más allá de cómo formular la pregunta, de si utilizar una pregunta eh, estructurada o no, lo más importante es que nosotros seamos capaces de recabar la información que nos propusimos obtener. Después, herramientas hay miles. Entonces, en un sentido muy práctico, me parece que eso es lo que se tienen que llevar en esta situación. Pero otra alternativa, preguntas dicotómicas. ¿Usted piensa realizar acciones de promoción de exportaciones en el exterior? Sí, no, no lo sé. Esto es un poco más estructurado. A ver, sí o es no. O, bueno,
en definitiva, o no lo sé, que realmente es una respuesta que un poco que no suma ni resta, o sea, no es nada, es como que no te la obtiene. Muchas veces lo que se utiliza y ahora vamos a ver más adelante, sacar este no lo sé, es decir, lo obligamos a que nos responda por sí o por no, porque es una información que nosotros necesitamos, es muy importante para nosotros y no hay grises en esta situación, o es blanco o es negro, es sí o no. Bien, eh, escalas. Tenemos una serie de escalas que podemos llegar a obtener. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la escala pareada, escala de rangos ordenados o incluso escala de suma constante. Bien, vamos a un ejemplo de escala comparativa de escalonamiento de comparación pareada. Esto es mucho más productivo, incluso más fácil de explicarlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, a continuación se le presentarán dos alternativas de ferias de negocio internacionales. Se le pide tenga bien analizar cada situación propuesta y que luego solo asigne una cruz en el casillero que mejor represente su respuesta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Claramente eh, comparando, estamos comparando las ferias presenciales con las ferias virtuales. Y a este tipo de dos alternativas, le estamos poniendo un estímulo, que son mejor llegada a potenciales clientes. ¿Cuál tiene mejor llegada a potenciales clientes? ¿Las ferias presenciales o las virtuales? ¿Y cuál es la alternativa más económica? ¿Las ferias virtuales o presenciales? Entonces, noten que ahí estamos comparando ferias virtuales con presenciales y tenemos estos dos estímulos que también los estamos comparando en función de estas dos alternativas. Lo más importante acá y en cada pregunta es que la, eh, la pregunta sea clara, sea precisa, sea entendible. Bien, dentro de las escalas comparativas, seguimos comparando, tenemos escala de rangos ordenados. Fíjense este ejemplo. Nunca nos olvidemos de cuando planificamos, esto entre comillas, nunca nos olvidemos de cuando armamos una pregunta, siempre darle el enunciado al encuestado, para que él sepa qué es lo que estamos preguntando, porque si nosotros le volcamos solamente este cuadro acá, no va a entender nada qué es lo que estamos preguntando. Entonces, el enunciado tiene que ser claro, tiene que ser preciso y tiene que tener mucha consonancia con lo que vamos a después, con las opciones que después le vamos a dar. Entonces, tenemos escalonamiento de rangos ordenados. Califique las diferentes estrategias de promoción de exportaciones que ha utilizado durante su vida profesional. Comience eligiendo la estrategia que considere más útil y asígnele el número 1. Luego escoja la alternativa que ocupe el segundo lugar en su preferencia y asigne el número 2. Continúe el procedimiento hasta que haya clasificado todas las estrategias en un orden de su preferencia. ¿Qué quiere decir? Al número 1 quiere decir que es la que yo, la cual mayormente he utilizado en mayor cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, esta la completaría, bueno, ferias presenciales 1, 2 ruedas de negocios, 3 misiones comerciales, 4 ruedas virtuales, y así sucesivamente hasta que le vamos a asignar todos los números en un orden
¿sí? De un rango de 1 a los que sean. En este caso son 2, 4, 6, 7. Vamos a tener que poner del 1 al 7 en un orden de prioridad, siendo 1, por ejemplo, el mayor o el más importante. Otro que responde a escalas comparativas, por ejemplo, es el de suma constante. Miren esta opción. A continuación, se listan las 5 marítimas líderes en el mercado internacional. Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos de tal manera que su distribución refleje la importancia relativa. Cuanto más puntos reciba un atributo, mayor será su importancia. Si un atributo no es importante, asignle menos puntos. Es decir, yo tengo que decir, de este atributo de mejor tarifa, tengo que repartir 100 puntos para estas compañías marítimas, ¿sí? Cumplimiento de la documentación o de distintas alternativas de flete y demás, tengo que distribuir 100 puntos. Customer Service también, tengo que distribuir 100 puntos. Acá a este le puedo dar 50, a este le puedo dar 5, 5, 10 y ahí estos dos lo reparto para llegar a 100, ¿sí? Entonces, insisto nuevamente, tenemos que, estas son alternativas, son situaciones, son herramientas, después nosotros vamos a utilizar las que a nosotros nos parezcan más fáciles para recabar la información, para que el empresario no se pierda, para que sea claro. No me sirve de nada plantear una diversidad de escalas lo único que estoy haciendo es confundiendo a la persona que le estoy haciendo la entrevista o la encuesta. Lo más importante acá siempre es eh, obtener la información que nos proponemos en un primer momento. Bueno, ahora pasamos a escalas no comparativas. Es decir, cada objeto se escala independientemente del resto de los demás objetos, e incluso del conjunto de los estímulos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En esta situación tenemos 4 escalas más, que son no comparativas. Miremos la primera. Escala de clasificación continua. ¿Cómo clasificaría el nivel general del servicio de DHL? Fíjense que acá tenemos otra manera de distribuir estos 100 puntos, o sea, de 0 a 100, donde tenemos en un extremo la opción, la mejor opción, y acá tenemos la peor opción. Entonces, le dejamos libre esta situación para que el encuestado responda. Es un tipo, un mapeo de a lo que más se acerca o no. Si se pone a partir, o sea, para la derecha, está en el rango de lo positivo. Si se pone el 50 para la izquierda, está en el rango de lo negativo. Ahora vamos a ver, o sea, es un poco rebuscada, vamos a ver un poco las ventajas y las desventajas de esta. Pero bueno, es una alternativa más como para que sea un poco más, más bien más gráfico y no caigamos en leer tantas opciones y que tenga que elegir entre tantas opciones como puede ser la del Iker, que ahora vamos a ver más adelante. Entonces, son fáciles de construir porque tenemos el atributo positivo por un lado, que tiene que estar más cerca del 100, y tenemos el atributo negativo, que tiene que estar más cerca del 0. O sea, generalmente siempre la persona ya asocia más cerca de 100 lo positivo, más cerca del 0 lo negativo. Entonces, la idea es seguir con esa idea, o sea, la idea es seguir con esa tendencia justamente porque si empezamos a mezclar o a dar vuelta a las cosas, no está mal, pero podemos llegar a confundir. Si le decimos, si decís 0 es lo mejor y 100 es lo peor, es como que ahí no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. La clasificación puede ser poco clara y confiable porque, bueno, si le pongo 60 y tampoco me está diciendo mucho, o sea, no se acerca un poco a lo positivo, pero tampoco se
se aleja de lo negativo. Entonces es poco clara en este caso esta escala. Pero sí son usadas en Internet porque el hecho de tener los espacios asignados es más fácil como para cliquear. Y vas teniendo esa respuesta rápida, que es lo que se busca en Internet sobre todo. Bien, acá tenemos la escala de Likert, por ejemplo. Yo creo que esta es una de las más utilizadas o las más frecuentes y que ahora van a darse cuenta por qué. Entonces, tenemos la escala de Likert exponiendo. Abajo se presentan diferentes opiniones acerca de Easy. Por favor, indique qué tan de acuerdo está con cada uno usando la siguiente escala. 1, totalmente desacuerdo. 2, desacuerdo. 3, indiferente. 4, de acuerdo. 5, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos acá? También vamos desde lo negativo hasta lo positivo, teniendo un indiferente que es como es un rango medio, es ni sí ni no. Entonces, le estamos dando atributos, ¿sí? Atributos, aseveraciones u oraciones pueden ser positivas o negativas, por eso acá van a ver. Y si vende mercadería de alta calidad, es una afirmación que yo estoy diciendo, y la persona que responde tiene que decir, bueno, y no, mirá, yo estoy en desacuerdo. Entonces, marcamos ahí el número 2, o le ponemos acá, respondemos acá en esta columna. Y si tiene un mal servicio en la tienda, y realmente no sé si es un mal servicio, para mí es un buen servicio. Entonces tengo que poner en desacuerdo. Lo importante acá es que no todas estas afirmaciones que voy volcando acá sean todas cuestiones positivas. Está bueno ir intercalando cuestiones positivas como y si vende mercadería de alta calidad, que es algo positivo, con cuestiones negativas, donde dice y si tiene un mal servicio de la venta. ¿Por qué? Porque si yo pongo todas positivas, probablemente el encuestado dice, mira, son todas positivas, sí, me da lo mismo, le pongo todas de acuerdo, listo. Entonces, evitamos leer o interpretar de mejor manera qué es lo que las afirmaciones que están en la columna izquierda. Y así sucesivamente vamos respondiendo. La idea es mantener la atención del encuestado para que sepa qué es lo que estamos preguntando y si estamos hablando de algo positivo o negativo. Bueno, a cada afirmación se le puede asignar una clasificación que puede ir de -2 a +2 o de 1 a 5. Eso lo va buscando cada uno. Esto era para un enunciado negativo, un acuerdo implica una respuesta desfavorable y viceversa, era lo que le explicaba hace un momento. Es una escala fácil de construir y bastante útil y muy utilizada, sobre todo, por ejemplo, cuando se mide la satisfacción, por ejemplo, de algún servicio prestado, se utiliza mucho. A los encuestados les resulta sencillo entender su uso porque son como las frases que ponemos, las oraciones que ponemos son como muy fáciles, o deberían ser muy fáciles de interpretar o de redactar. Y bueno, lo que sí sucede es que lleva tiempo para completarla. Y acá vemos una escala del diferencial semántico. Es otra alternativa, que forma parte de las no comparativas. Marque con una cruz el espacio que indique un mejor grado con que uno u otro objeto describen a la marítima MSC para usted. ¿Qué pasa? ¿Cómo se compone? Se pone de un lado del izquierdo un atributo positivo y otro del lado derecho negativo. Acá sucede muy similar a lo que hablábamos anterior en la de Likert. No siempre tenemos que poner del lado izquierdo los negativos todos los negativos y todos los positivos del lado derecho.
lo ideal es ir alternando o cambiando para que no sepan que todo lo de este lado está en negativo y todo este positivo, entonces ponemos así sin leer. Por ejemplo, acá dice poderosa, débil. Bueno, acá sucede muy similar a la anterior que estábamos mostrando. Incluso acá abajo se le pueden poner hasta números también para que se interprete. Poco confiable, confiable. Moderna, anticuada. Fría, cálida. Flexible, rígida. Tenemos que ser muy precisos acá en lo que... Esto lo puse yo acá como ejemplo, pero no aplicaría justamente para esta pregunta, porque es fría, cálida, no sabemos a qué estamos respondiendo. Eso depende de lo que... Si estamos tal vez evaluando una atención del público, y bueno, es una atención un poco fría, realmente no tuvo mucho tacto conmigo para venderme. En cambio, si decimos cálida, es como que se interesó por resolver mi problema, por trabajar un poco más conmigo y estar un poco más atento. Características. Entonces, es una escala que tiene... es una de clasificación de 7 puntos extremos. Es decir, que las opciones, la parte que esté más cerca, más cerca de la parte positiva, la vamos a interpretar como algo bueno, y la parte que esté más cerca de lo negativo la vamos a interpretar como algo negativo o malo, claramente. Sí tiene una asociación muy directa son situaciones o aseveraciones o etiquetas muy bipolar, o sea, buena, mala, o sea, no tenemos un punto medio. No es que vamos a poner buena, muy buena, porque realmente necesitamos evaluar los extremos, algo que sea bien bipolar. Idealmente necesitamos que los encuestados evalúen los objetos y el estímulo el estímulo positivo o negativo puede ir apareciendo tanto del lado izquierdo o derecho, como les marcaba anteriormente, para no caer en esto de solamente completar y sin leer al detalle qué es lo que están preguntando. Bueno, acá tenemos la escala de Staple. Esta escala es un poco confusa, pero es otra alternativa más. Evalúe la precisión con la que cada palabra o frase describe cada tienda departamental de Walmart. Seleccione un número positivo para el atributo que describen con precisión a la tienda. Cuanto más precisa crea que es la frase, mayor debe ser la puntuación. Debe elegir número negativo para las frases con menos precisión. Cuanto más precisa sea la descripción, menor será la puntuación. Vieron que es un tanto compleja de interpretar, pero idealmente lo que queremos marcar acá es decir, bueno, calidad. Nosotros asociamos Walmart con calidad. Si le damos un puntaje positivo, vamos a tener una connotación positiva. Si le damos un puntaje negativo, obviamente estamos disconformes con la calidad que nos brinda esta empresa. Idealmente lo mismo con el servicio prestado. Si respondemos para la parte positiva, medianamente se interpreta como algo bueno y negativo como un mal servicio. Bueno, es una escala unipolar de 10 categorías, un rango que va de menos 5 a 5, sin un punto neutral, o bueno, o me gusta o no me gusta, o bueno o malo, ¿sí? En general se presenta de manera vertical, lo cual no quita que pueda ser de manera horizontal, y cuanto mayor sea el número de categorías, puede ser más precisa la descripción. Realmente es una escala poco utilizada porque es compleja de interpretar, es compleja de que el encuestado lo pueda asimilar, aparte en una situación de pregunta rápida, de algo específico. Lo que necesitamos es rapidez y prolijidad. Entonces, este tipo de escalas, un poco es explicar cómo funciona la escala, después explicar cómo hay que puntuarla, explicar para qué sirve, bueno, perdemos tiempo. Entonces, generalmente se utiliza mucho la de Likert, generalmente se utilizan preguntas dicotómicas o incluso preguntas abiertas. En definitiva, es lo que
lo que mejor se adapte al público, al segmento target, a la muestra, a la información que nosotros queremos recabar y a lo que queremos, más que nada, tener muy presente para poder responder a nuestros objetivos de la investigación. Bien, entonces, con esto, con esta última presentación, terminamos con esta clase. Sería importante visualizar si eventualmente tenemos algunas consultas. Ahora me voy a fijar en Facebook. Andrei, no sé si tenemos en Zoom.